vamos a ver cómo podemos usar la tecnología CSS para diseñar una página web muy sencilla, pero que nos permite ver los alcances de esta tecnología en el diseño web y todas sus ventajas y posibilidades. Bienvenidos. En un sitio web podemos identificar dos grandes componentes o partes. Por un lado tenemos el contenido del mismo, y por contenido me refiero a texto, imágenes, tablas y otro tipo de elementos que nos brindan información. Y por otro lado tenemos el diseño, y por diseño estoy indicando elementos como tamaño, colores, rellenos, entre otras cosas. Anteriormente, en la elaboración de un sitio web se combinaba el contenido con los elementos de diseño. Utilizábamos etiquetas, por ejemplo, como font, color, para poder aplicarle un color al tipo de letra. Esto, aunque en primera medida fue funcional, después generó ciertos inconvenientes. Pudiera servir para páginas web muy sencillas, pero en sitios web muy grandes, donde se necesitaba modificar en algunos enlaces o en algunos componentes o secciones de ese sitio web, la parte del diseño, era difícil encontrar cuáles eran las etiquetas que necesitábamos cambiar. Y de pronto, al hacer esos cambios, también generábamos un cambio no solamente en el diseño, sino en el contenido propio. Y precisamente eso es lo que no queremos, afectar el contenido. A raíz de esto nació la tecnología CSS, que significa hojas de estilo en cascada en español. Y lo que nos permite es separar el contenido del diseño. Hay tres maneras diferentes de poder usar CSS dentro de un sitio web. La primera de ellas es conocida como externa, en la cual vinculamos a nuestra página web un documento externo donde están todas las características y atributos de diseño hecho en la sintaxis de CSS. La segunda es interno, donde en la cabecera de nuestro sitio web indicamos estos atributos de diseño. Para este caso no utilizamos ningún archivo externo, sino que nos valemos de la propio documento HTML que estamos trabajando. Esta información la insertamos en nuestro documento HTML utilizando para ello la etiqueta style, que como les dije debería estar ubicado en la cabecera de nuestro sitio web, lo cual indicaría que estaría entre las etiquetas head. Y por último, el método donde también podemos usar CSS, pero que es el menos aconsejable porque se parece mucho, es muy similar a lo que se hacía antes, es las etiquetas o los atributos CSS en línea con el código mismo del documento. Para lograr esto usamos el atributo style en la etiqueta que queremos afectar con el diseño. Ya no irá dentro de una etiqueta aparte como en el segundo método, sino que hará parte de la propia etiqueta HTML a través de este atributo. Para este ejemplo vamos a utilizar los dos últimos métodos y miraremos cuáles son sus diferencias. Entendiendo algunos de estos métodos, podemos pasar más adelante a usar un archivo externo CSS que creemos es lo más recomendable porque permite tener separado eventualmente y directamente el diseño del contenido como tal. Para este ejemplo en particular he decidido utilizar el editor WebStorm, aunque cualquier editor de texto plano nos puede servir, empezando por el mismo bloc de notas. A pesar de que es un editor de pago, podemos obtenerlo de forma gratuita siempre y cuando dispongamos de una cuenta institucional educativa. Les voy a mostrar cómo lo podríamos lograr. Primero entramos a Google y allí buscamos WebStorm. Nos dirige al sitio principal en el primer resultado de búsqueda y bueno, esta es la página de JetBrains. Le decimos acá en la opción que dice comprar, la parte de arriba, y nos lleva a esta otra página. Acá seleccionamos ofertas especiales y dentro de esta sección nos damos cuenta que la primera opción que nos aparece es gratuito para estudiantes y profesores. Le decimos más información y nos muestra un texto indicándonos cómo podemos acceder a esta versión. Le decimos solicítelo ahora y nos lleva a este campo donde llenamos con nuestros datos, indicamos qué rol estamos cumpliendo en esa institución, si somos estudiantes o profesores, el nivel de estudio, el campo donde yo voy a utilizar este editor
podemos decir si es para ciencia de la computación o no, el día de la graduación en caso tal de que se haya producido, y aquí está la dirección educativa. Llenamos los otros datos, en mi caso pues Colombia o el país en el que cada quien esté, y le decimos aplicar para un producto o una licencia gratis. Entonces es una manera gratuita de poder acceder a este gran editor. Bien, ya estando en él, que es este, debemos primero crear un proyecto, para lo cual le decimos File, en New y aquí Project. Como yo ya lo tengo creado, pues no lo voy a hacer de nuevo. Aquí escogemos proyecto vacío, le asignamos un nombre a ese proyecto y le decimos create. Yo ya lo tengo acá creado, se llama HTML1. Lo que sí voy a hacer en este momento es crear un nuevo documento HTML donde vamos a realizar el ejemplo en cuestión. Entonces me ubico en la carpeta principal del proyecto, me voy de nuevo a File, escojo nuevo y aquí HTML File. Le asigno un nombre, voy a llamarlo por ejemplo principal. Escogemos el estándar HTML5, le damos Enter y bueno. Y nos presenta ya el documento con alguna plantilla ya lista. Tenemos el tipo de documento. Se debería cambiar el lenguaje por español para que el navegador entienda que el documento como tal está soportado en ese lenguaje. Bueno, esto nos permite poder visualizar caracteres especiales, por ejemplo los acentos de nuestro idioma. Vamos a asignarle un título. Este es el título que se verá en la parte de arriba donde están las pestañas del navegador. Les voy a dejar por acá una imagen para que ustedes ubiquen en la parte donde se ve ese título. Voy a crear un documento web relacionado con el páramo de Santurbán, que es un tema bastante de moda en estos días por acá en Colombia. Por ahora viene ya el cuerpo del documento donde yo voy a incluir el contenido que quiero que tenga ese sitio web. Acá pues comienzo a adicionar elementos de texto, imágenes, tablas, etcétera, según lo que yo requiera. Yo he seleccionado un párrafo que busqué en Wikipedia sobre el páramo de Santurbán, que ya previamente tengo acá copiado. Como es un párrafo, lo correcto es que el navegador lo interprete como tal, y para esto usamos la etiqueta P. Escribimos P y ya, ahí vamos a incluir todo nuestro párrafo. Permítame, lo copio. Bueno, aquí está ese párrafo. Es un texto genérico que encontramos en Wikipedia. No es nada excepcional. Pero antes de este párrafo, yo quiero agregar un título. Ahora sí, no como para la pestaña del navegador, sino un título para el contenido. Ahí hay una diferencia. Esos títulos usualmente en las páginas web muy básicas se incluyen a través de la etiqueta H, donde H es la cabecera de estos títulos, el encabezado de estos títulos, y van por orden de categoría, siendo el número 1 la categoría superior o digamos el título principal, el 2 un subtítulo y así sucesivamente hasta el nivel 6. Como este es el título principal de este ejemplo, voy a escoger H1 y voy a escribirle aquí introducción. Listo. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar en las características de estilo o de diseño de esta página. Anteriormente, como les mencioné, les indicaba que utilizábamos las mismas etiquetas para agregar esos estilos. Entonces, si yo quisiera que esto quedara de un color diferente, este texto, utilizaba una etiqueta especial para eso. Ahora ya esa técnica está en desuso porque implicaba una serie de dificultades a la hora de poder modificar el documento, porque tendríamos que dirigirnos específicamente a la etiqueta que quisiéramos cambiar. Y pues en un sitio web corto puede ser admisible, puede ser en cierta forma aceptable, pero ya en un sitio web muy grande se nos va a dificultar bastante. Entonces hay tres maneras de trabajar CSS. La primera es manejando todo el estilo en un documento aparte, al cual haremos un vínculo, esa es una forma, y en este video voy a mostrar las otras dos, que son trabajar en línea en cada etiqueta, lo cual tampoco es muy recomendable porque se parecería al método que usábamos anteriormente, o colocar todos los atributos de estilo en la parte del encabezado de mi documento web, que digamos que si yo no quiero enlazarlo a un documento aparte sería lo más aconsejable. Bien, aquí yo tengo este párrafo. Vamos a visualizar cómo está quedando nuestro documento hasta ahora. Hago clic derecho en cualquier parte en limpio y escojo RAM y el nombre que le haya escrito a ese documento. En este caso se llama principal.html. Esto nomás lo hago la primera vez. De ahí en adelante me dirijo acá a la barra herramientas y selecciono la flechita de ejecutar. Como es la primera vez, recurro a esta opción, hago clic allí
Esta es la visualización preliminar de mi documento web. Fíjense acá en algo. En el código tengo separados los párrafos por espacios. Sin embargo, al visualizarlo acá se ve todo junto, todo contenido. ¿Por qué sucede esto? Estos espacios que yo genero acá con Enter no son tenidos en cuenta en el navegador porque todo este texto hace parte de una sola etiqueta P. Para poder separar ese texto en diferentes párrafos, debo agregar una etiqueta P para cada uno de ellos. Entonces, yo quiero separar este párrafo de este otro. Como aquí ya tiene la etiqueta P, debo cerrarla. Y para el siguiente párrafo, creo de nuevo una nueva etiqueta P y la cierro por acá. Y para este, repito el mismo proceso. Listo, ahora sí, el navegador va a tener en cuenta que son 3 párrafos diferentes y se va a encargar de separarlos. Veamos. Efectivamente, ahí están los 3 párrafos separados. Ahora vamos a aplicarle el estilo. Este como tal se trabaja creando la etiqueta de estilo directamente, o bueno, no digamos etiqueta, el atributo de estilo directamente en la sección del documento HTML que queremos modificar. Digamos que yo quiero cambiar el color de los 3 párrafos y utilizo el método en línea. Entonces me voy a la etiqueta P, aquí agrego el atributo style y el atributo que me cambia el color es precisamente ese color, y aquí escojo un color, digamos brown, marrón. Ahora, este color no necesariamente tiene que estar escrito con su denominación en inglés. Con solo escribir el código hexadecimal, que es el que aparece aquí a la derecha, si yo no tengo el nombre del color en inglés, ese código es perfectamente válido. De hecho, la gran mayoría de veces uno recurre al código hexadecimal. Bueno, acá nuevamente brown y vamos a ver, ejecutamos una vez más y nos damos cuenta que efectivamente ese primer párrafo quedó con el color que yo quería. Yo también deseo que los otros 2 párrafos que aún no tienen ese atributo tengan el mismo color, el mismo formato. Tendría que volver a escribir aquí P Style Color y seleccionar el mismo color, lo cual es bastante dispendioso y obviamente no es la mejor forma de trabajar CSS. Lo que se recomienda es separar el contenido del estilo. Este método no lo usaremos y en su lugar haremos lo siguiente. Nos ubicamos en la parte de arriba donde está el encabezado y aquí vamos a escribir todas las características de estilo de los elementos que yo quiero afectar. Debemos usar la etiqueta style y allí escribimos todas las características. Por ahora quiero afectar únicamente los 3 párrafos. Obviamente pertenecen a la etiqueta P. Entonces aquí yo escribo el nombre de la etiqueta que quiero afectar por alguna característica de formato, P, y enseguida saco la llavecita. Y dentro de esas llaves le indico con los diferentes atributos de CSS qué cambios quiero hacer en su formato. Lo primero va a ser el color, ¿no? Entonces aquí escribimos color y dijimos que era brown. Y ya con solamente hacerlo aquí, le estoy indicando a CSS que todas las etiquetas P van a tener este color. Y no tengo necesidad de hacerlo en cada una por aparte. Vamos a mirarlo. Y ya efectivamente los tres párrafos quedaron como yo deseo. Listo, es la manera más práctica de trabajar CSS. Si yo quiero más adelante cambiar ese color, no tengo necesidad de ponerme a buscar en cada etiqueta, sino que en la parte de la cabecera me voy al conjunto de etiquetas que quiero cambiar y le modifico los atributos que deseo. Ahora hay una pequeña etiqueta que a veces resulta útil, aunque ya no está en uso, que es HR. Esa etiqueta me permite a mí dividir la página en 2 secciones a través de una línea horizontal. Voy a colocarla acá solamente a manera de ejemplo. Para algún caso puntual nos puede servir, ¿no? Esa etiqueta no es necesario cerrarla. Simplemente escribo aquí HR. Y si yo ejecuto, me sale esta línea horizontal que podemos observar allí. Ahora quiero agregar una imagen. Y deseo que esa imagen aparezca entre estos 2 párrafos. Para poder agregar una imagen, uso la etiqueta IMG. Y él me pide a través del atributo src, que significa source en inglés, o ruta, donde se encuentra ese archivo de imagen, debo indicar específicamente en qué carpeta se encuentra o en qué ubicación de donde estoy trabajando mi página web la guardé. Yo ya la tenía previamente guardada dentro de una carpeta llamada image que hace parte del proyecto que estoy trabajando HTML1, y eso es lo recomendable. Si yo lo guardo en mi disco duro, debería crear una carpeta donde esté almacenado mi
documento web principal y si quiero también una carpeta para meter todas las imágenes, no es necesario, o puedo soltarla directamente en la carpeta principal, pero siempre y cuando mi documento base esté ahí, ¿listo? Para evitarme que haya una desvinculación con el archivo. Ahora, no necesariamente se tiene que vincular una imagen que esté guardada en mi computador, también lo puedo hacer a través de una dirección URL donde indico desde qué página va a obtener esa imagen. En este caso vamos a utilizar esta que ya la tengo guardada en el computador y que está en la carpeta Image. La ventaja de trabajar con WebStorm es que nos anticipa la acción que vamos a hacer y eso pues nos ayuda a entender la sintaxis y a no perder tanto tiempo. Mi imagen que se llama Santurban. Ahora aquí hay otra cosa que es muy importante. Para que HTML y nuestro navegador encuentre correctamente el recurso que queremos enlazar, debemos escribir el nombre junto con la extensión. La extensión es lo que va después del punto. No todas las imágenes son JPG. Y si da la casualidad que yo tengo otra imagen llamada Santurban, pero en otro formato, digamos .gif, él tiene que saber cómo las identifica. Hay que indicarle cuál de las dos es la que requiero. Y la forma de hacerlo es escribiendo la etiqueta. Nunca la podemos obviar y es la manera que el navegador puede detectarla en nuestros archivos. Entonces acá, santurban.jpg. En muchas ocasiones es conveniente escribir un texto de ayuda que al pasar el mouse, cuando el lector esté en el documento, le muestre alguna característica o alguna leyenda más bien que le puede servir de complemento a la información de que está mostrando la imagen. Eso lo hacemos con el atributo alt y entre comillas escribo esa información. Por ejemplo, aquí podría ser vista general del páramo y ya con eso se me debe visualizar esa imagen. Vamos a comprobarlo, ejecutamos y efectivamente aquí tengo la imagen del páramo de Santurban. Ahora resulta que yo deseo dentro de ese texto, dentro de esos párrafos, quiero resaltar una sección en especial. Quiero que el lector cuando vea mi documento web tenga especial interés en cierta parte del texto. Anteriormente utilizamos la etiqueta B. Por ejemplo, acá si yo quiero resaltar nudo de Santurban, anteriormente utilizamos la etiqueta B para lograr ese cometido, ¿no? Entonces B, que significa bold o negrita en español, era la que se utilizaba anteriormente. Fíjense que yo aquí cuando la escribo ni siquiera me la recomienda el editor porque ya es una etiqueta en desuso. En contraste y a cambio de esta, podemos usar la etiqueta strong. Voy a bajar esta partecita. Como se dieron cuenta, si yo la bajo no se va a afectar para nada la estructura del párrafo y quiero que nudo de Santurban quede con ese énfasis en especial. Usamos la etiqueta strong y quiere decir que a partir de allí ese texto va a quedar resaltado y la debo cerrar hasta la palabra final que contenga el texto que deseo resaltar. Si yo ejecuto nuevamente, entonces observamos que dice nudo de Santurban, listo, y está más con énfasis. Al ejecutar nos damos cuenta que precisamente ese texto que quedó entre las etiquetas strong aparece resaltado, aparece con énfasis. ¿Qué otras cosas podemos modificar con CSS? Muchas. En general, CSS nos brinda una gran cantidad de posibilidades para administrar el formato de nuestro sitio web. Por ahora yo quiero que este título introducción quede también con otro color y aparte de eso quede centrado. Como introducción hace parte de la etiqueta H1, esos atributos ya no los puedo colocar en P porque es una etiqueta diferente. Me ubico debajo de la última llave, escribo H1, saco una nueva llavecita y allí escribo los atributos. En primer lugar quiero que quede centrado. Ese atributo se llama Text Align y aquí él me muestra las diferentes opciones que puedo manejar. Entonces la primera es la que queremos, Center, y el otro atributo que de pronto también quiero que cambie es el color de texto. Entonces ya sabemos que usamos el mismo color. Aquí de nuevo color, puedes escoger un color diferente, puedes hacer este segundo que es un dorado fuerte, un dorado como quemado. Le doy Enter y ya con eso esta etiqueta H1 está afectada por el formato. Vamos a comprobarlo, ejecutamos y efectivamente está centrado y con ese color. Digamos que yo quiero hacer crecer un poco el texto de los párrafos. Entonces me voy de nuevo a el grupo P y para cambiar el tamaño de la letra utilizamos el atributo font size y hay diferentes formas de establecerlo. Una manera relativa indicando un tamaño que puede ser mediano, grande o pequeño, o un tamaño absoluto indicado por píxeles. Voy a utilizar esa a través del atributo length y acá escribo el número en píxeles. Digamos que quiero que crezca un poco y voy a escribir aquí 18, que es un tamaño un poco exagerado, pero para que veamos cómo crea. Fíjense que ya creció un poquito el tamaño de ese texto, ¿no? A través de CSS podemos acceder muy fácil a los atributos de formato, cambiarlos, modificarlos, agregar algunas cosas, eliminar otras. Podemos jugar con eso sin ni siquiera tocar el texto o el contenido de nuestro sitio web. Es una forma muy práctica y es la que se recomienda. Ya CSS en línea no es aconsejable, ni mucho menos utilizar etiquetas que antes eran dedicadas para eso, sino que se trabaja o bien sea dentro de la
la cabecera de nuestro documento entre las etiquetas head o enlazando estos atributos en un archivo CSS por aparte. Eso lo veremos más adelante en otro video. Por ahora eso es todo. Espero que me haya hecho entender y nos veremos próximamente. Gracias.